Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La grasa no es la que engorda. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de por qué es que la grasa no es lo que engorda. Llevamos años contando calorías de grasa, comprando productos libres de grasa, productos bajos en grasa y todo tipo de estrategias de mercadeo. Y la realidad es que cada vez estamos un poquito más gordos, más obesos, y algo no está funcionando. Y lo que no está funcionando es que mucha gente tiene metido en la cabeza, porque se le ha vendido la idea de que la grasa es lo que engorda. Quiero que sepa que lo que más engorda no es la grasa. La grasa pudiera engordarle, pero eso se lo quiero explicar. La grasa no es la culpable de que la población esté con sobrepeso. La culpa principal está en la falta de conocimiento. Vamos a hablarle de esto. Fíjense, se sabe que la grasa no es lo que engorda porque existen los esquimales. Los esquimales son personas como nosotros, de la misma raza humana. Viven en el Polo Norte. Entre los esquimales no existe la obesidad. De hecho, no hay esquimales obesos, no hay esquimales con diabetes, no hay esquimales inclusive con problemas del corazón. Hubo un estudio que hizo las Naciones Unidas en el 1978, donde encontró que los esquimales tenían la menor incidencia de problemas del corazón de todo el planeta. Estamos hablando de que hay algo que aprender ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy hablando del esquimal verdadero, no es el que vive ahora en las ciudades cerca del Polo Norte, que ya asumió la dieta esta occidental y los fast food y la comida chatarra que nosotros utilizamos. Estamos hablando del verdadero esquimal, del que vive en la tundra, que vive arriba con el hielo, con la nieve y que caza y pesca para poder comer, ¿no? ¿Qué come un esquimal? Pues un esquimal lo único que come es carne y grasa. Por ejemplo, los esquimales ellos cazan un ciervo que se llama el caribú, que es un animal salvaje, es como un tipo de ciervo, y obviamente pues es carne y grasa. Y comen ballenas. Cuando pueden atrapar una ballena, pues comen la carne de la ballena y la grasa de la ballena. La ballena tiene más grasa que otra cosa. Come un esquimal también oso. Los esquimales cazan osos y los osos se los comen, nuevamente, carne y grasa. ¿Por qué un esquimal come nada más que carne y grasa? Pues come carne y grasa porque en el Polo Norte no se puede sembrar nada. Usted no puede sembrar nada y nada va a crecer ni en el hielo ni en la nieve. Por lo tanto, el esquimal vive de lo que puede conseguir. Y lo que puede conseguir por siglos y siglos es carne y grasa. Eso es lo que se come en el Polo Norte. Sin embargo, con todo y que lo único que consumen es carne y grasa, estas personas no tienen obesidad, no tienen diabetes y prácticamente no padecen del corazón. Sí, hubo un científico de nombre Stephenson que fue allá y estuvo un año entero y hizo lo que llaman el estudio de Stephenson, que lo puede usted buscar en la internet. Stephenson lo que hizo fue que probó que la grasa no engorda. Él estuvo un año completo viviendo con los esquimales y comiendo lo que ellos comían. En ese año bajó cerca de 40 libras, que son como 18 kilos, ¿no? Básicamente comiendo carne y grasa. Cuando vino a Estados Unidos se trataron de mofar de él. Y Stephenson lo que hizo fue que se metió en una clínica famosa americana que se llama la Clínica Mayo, que es la clínica más importante para estudios clínicos que se hacen en Estados Unidos, está en Minnesota, en el estado de Minnesota, y ahí estuvo otro año más bajo supervisión médica comiendo carne y grasa. Y en ese año siguió bajando de peso, comiendo carne y grasa. Desde el estudio de Stephenson se sabe que la grasa no es la que engorda. De hecho, esa fue la información que utilizó el doctor Atkins como pie para crear su libro de la dieta Atkins, ¿no? Fue el estudio de Stephenson. Por ejemplo, el esquimal come mucho pescado. El pescado naturalmente pues tiene carne y tiene grasa, aunque son grasas buenas, pero tiene grasa, ¿no? Pero básicamente el esquimal vive de carne y grasa, carne y grasa, carne y grasa, y sin embargo son flacos, ¿no? Son delgados y no tienen problemas de salud. Ahora, quiero explicarle por qué es que la grasa no engorda. Inclusive a usted no tiene por qué engordarle si usted sabe cómo evitar que le engorde la grasa. Porque pudiera engordarle, pero tiene que saber cómo. Fíjese, le voy a explicar un poquito acá, fíjese. Por cierto, hay un capítulo en el libro El Poder del Metabolismo donde le explica esto. Pero esto es para beneficio de aquellos que no tienen el libro o que quieren una explicación un poquitito más visual de por qué es que la grasa no engorda. Fíjese, el cuerpo maneja la comida a través de la digestión. Pero para poder utilizar los nutrientes, por ejemplo, usted tiene, por ejemplo, el pan, la harina
el arroz, los carbohidratos refinados, nosotros le llamamos alimentos tipo E. Esto es una cosa esotérica, misteriosa. La E significa que engordan. Y tenemos por otro lado los alimentos, como decir las proteínas, carne y demás, que básicamente eso nosotros le llamamos alimentos tipo A, porque adelgazan. Las proteínas y los vegetales y las ensaladas caen en este lado, ¿no? Así que tenemos por un lado alimentos tipo E, que son los que engordan, que son los carbohidratos refinados, y los alimentos tipo A, que son los que ayudan a adelgazar, y la razón es esta. Fíjense que no aparece la grasa aquí, no la estoy mencionando, pero no la estoy mencionando porque lo que pasa con el cuerpo es que cuando usted come alimentos, un exceso de alimentos de carbohidratos refinados, el páncreas que está aquí, que es un órgano que está aquí, eso produce una hormona que se llama insulina. La insulina es la hormona que permite que estos alimentos, que se van a convertir ahora, todos estos alimentos, se van a convertir en una sola cosa, se van a convertir en glucosa, que es azúcar en la sangre. Cuando hay exceso de glucosa, la insulina se combina con la glucosa y la convierte en grasa. Quiere decir que cuando usted tiene una dieta muy alta en carbohidratos refinados, o sea, en alimentos tipo E, va a haber un exceso de insulina, se combina con la glucosa y va a producir la grasa. Pero ¿qué pasa si usted se pone a comer nada más que grasa? Pues si usted come nada más que grasa, pues el cuerpo por la grasa no produce casi insulina, porque en respuesta a la grasa el cuerpo no produce casi insulina. Por lo tanto, no se puede convertir en grasa. Si usted se pusiera a comer grasa, que no se lo recomiendo, usted se pondría bien delgado. Le pasaría como le pasa a los esquimales, que lo que comen es carne y grasa y no pueden ser obesos, simple y sencillamente porque el cuerpo de ellos no produce suficiente insulina, que es la que ayuda a engordar. Entonces, no caiga en la mentira de los alimentos estos bajos en grasa y demás. Ahora, hay una forma en la que la grasa sí le engorda y se la quiero aclarar. Por ejemplo, si por ejemplo usted se come un pedazo de pizza, ¿no? Pues la pizza es harina. La harina es carbohidrato refinado, es un alimento tipo E. Por lo tanto, esa harina va a producir mucha insulina. Como la insulina es como si fuera un recogedor, esa insulina la harina se convierte en glucosa y ya le va a engordar. Pero los chorizos o la grasa que tenga la pizza también le va a engordar. ¿Por qué? Porque la insulina viene ahora y recoge toda la glucosa más toda la grasa y ahora sí que la convierte en grasa. ¿Me entiende cómo es? Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa. Verdad, la verdad siempre triunfa.